Como todas las personas pueden hacerlo, pero solo el 1% se atreve de verdad a hacerlo, o da el paso. Gente que está exactamente en las mismas condiciones que estábamos nosotros en ese momento y aún así como que sueñan con hacerlo, pero no se atreven a hacerlo. Es como dan como unas ganas de empujarlo y como sentarlo frente a una cámara. Una patada. Claro, Empieza. sentarlo frente a una cámara y decir, graba ahora. Bienvenidos, chicas y chicos, estamos de regreso en el podcast de Tercer Tiempo Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana, Camino Financiero, donde hablamos de ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Y hoy estamos de vuelta con nuestro querido podcast, que lo dejamos pausado, pero ahora estamos de vuelta, así que esperemos que te guste el episodio de hoy, que va de qué hemos estado haciendo todo este tiempo. Que son hartas cosas, en tu caso. Muchas cosas, nuestras aventuras que tenemos en mente y cómo hemos llegado un poco hasta el día de hoy. Entonces, no te pierdas el episodio de hoy. Así que bienvenidos de vuelta, esperemos que nos hayáis echado de menos. Y bueno, bienvenido, Sebastián, a tu propio podcast. Cuéntanos qué hemos estado haciendo, si no recuerdo mal, o así a bote pronto. Dejamos de, un poco ya definitivamente, por así decirlo, en pausa el podcast hace 2 años, en 2021. Más o menos, yo creo que el último que grabamos estábamos en nuestra primera temporada en Tailandia. Sí. Sí que tiene que haber sido el 2022 más o menos. 2022 principios Sí. de año, que es cuando nos fuimos. Ahí también contábamos que teníamos el plan de irnos y de que nos íbamos en los últimos episodios. Así que, bueno, a todo esto, bienvenidos también para los que seáis nuevos y a los que hacía tiempo que no nos veíais, pues también. Entonces, para los que no nos conozcan un poco y se pongan en situación de quiénes somos, contemos un poco quiénes somos. Bueno, nosotros somos Sebastián y Ana, para quienes no nos conozcan. Yo soy chileno, Ana es española. Hace tiempo que ya estamos con esto de la educación financiera. Tenemos este canal de YouTube, tenemos un podcast también. Bueno, estamos en todas las plataformas, también en Instagram, por supuesto. Y ya más o menos llevamos unos 4 años dedicados a esto de la educación financiera, enseñando sobre todo de inversión y, por supuesto, nuestro instrumento favorito de inversión, que son los ETF. Entonces, eso es más o menos en lo que estamos como en términos profesionales, digamos, pero también somos ultra amantes de los viajes, entonces estamos viajando hace 2 años o así, más o menos. Y hemos estado ya más o menos como en unos 20 países los últimos 2 años, un montón de lugares, varios en Europa, varios también en Asia, aquí en Latinoamérica también, ahora estamos en Chile de hecho, pero hemos dado buenas vueltas en los últimos 2 años. Pero también tenemos otros proyectos que podríamos ir luego comentando. Sí, luego los vamos a más. comentar. Pero bueno, para los que no sepan, todo esto de Camino Financiero comenzó en plena pandemia. Nosotros teníamos nuestros trabajos en la industria de la tecnología, trabajábamos en startups, así nos conocimos, Sebastián y yo. Y bueno, cada uno tenía su trabajo, pero siempre habíamos querido hacer algo más allá y entonces ser también nuestro propio jefe. Sebastián también es una persona muy inquieta y siempre está como probando cosas nuevas, ¿no? Entonces probamos varias cosas, tuvimos una cuenta de viajes en Instagram, donde, era como pareja viajera, tal, y entonces nos hacíamos fotos, pero en algún momento al menos para nosotros, fue un poco vacío, ¿no? Como que... Sí, yo creo que a mí por lo menos lo personal, como que en algún minuto ya está como medio cansado. Sí. Después obviamente llegó la pandemia, pero antes de eso incluso, como que ya estábamos medio desmotivados, sobre todo porque como que íbamos compartiendo imágenes o fotos de un destino bonito y uno se preocupaba de repente de o dar un tip o de contar un poco la historia del lugar, y aún así como que la gente no alcanzaba a enganchar como con el contenido. Lo único que hacían era como darle me gusta porque la foto era más o menos bonita que otras, digamos. Pero claro, no había como realmente un aporte más allá de simplemente sacar una buena foto, entonces era como un poco aburrido después de un tiempo ya. Claro, no sentías que estabas ayudando a nadie, por así decirlo, y ahora, claro, si lo comparas con lo que hacemos ahora, pues es que no tiene punto de comparación. Pero bueno, antes de como formar, por así decirlo, Camino Financiero, aparte de la cuenta de viajes, también tuvimos, probamos lo de una tienda en Amazon, ¿no? Lo de Amazon FBA.
que está en Europa al menos, no sé si en todas partes, en Estados Unidos creo que también. Y bueno, al final como comprar cosas de una parte, venderlas en Amazon, que es el distribuidor pues prácticamente más grande y todo el mundo está ahí. Pero claro, justamente dimos con un producto que eran también productos de viaje y nos pilló la pandemia, así que bueno, como Poca diversificación ahí, sí, yo creo. poca, porque todo tenía que ver con los viajes. Entonces así, iterando, ¿qué se dice? ¿No? Probando otras cosas y también justo, digamos que confluyeron dos cosas, que era también que estábamos empezando el tema de educarnos financieramente y no había material en español, entonces todo era como muy enfocado a Estados Unidos, todo aplicaba allí como cosas, palabras también raras que aunque sepas inglés como que solo existen allí como de las opciones, ¿no? Entonces no había nada como aterrizado en quizás en habla hispana. Entonces por eso decidimos un poco ir compartiendo cosas y en algún momento pues tuvo buena acogida y estuvimos haciéndolo, bueno, de hecho un año, sí, un año y medio. Mientras manteníamos nuestros trabajos, sí, yo creo que estuvimos más o menos como un año, luego tú te retiraste primero, renunciaste, diste ese primer paso y creo que el más fuerte, digamos, como dar ese primer paso a dejar tu trabajo como estable, sobre todo porque también como que uno como nosotros ya vivíamos en Alemania, que no es el país de origen, digamos, de ninguno de nosotros dos, es como fuerte dar el paso como a la independencia en un lugar donde no es el tuyo, digamos. Como que uno no se siente del todo seguro, digamos, porque no estoy en mi casa. Entonces, como dar ese paso afuera es aún más difícil, yo creo, que si lo tuviese que hacer en España o lo tuviese que hacer en Chile, digamos. Como que me parece que es un poco más difícil todavía porque es como más inestable de lo que yo estaría en mi propio país, digamos. Sí, en algún momento también, como en mi caso, me fui a Alemania como con la idea de tener un buen trabajo, bueno, quedarme allí, por supuesto, y como que en ese momento estaba renunciando a todo eso. Y tenía que preguntarle a Sebastián como varias veces, a ver, volvamos a hablar por qué estoy haciendo esto, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro plan, porque aunque uno a lo mejor sepa las razones, como que internamente hay algo como que te frena, el miedo, por supuesto. Y a todo esto se lo contábamos a la gente de que queríamos irnos a Tailandia. ¡Loco! Después, claro, todo el mundo nos decía que estábamos un poco, o sea, no lo decían, pero lo veías en sus caras de no sé qué estás haciendo, pero bueno, te animo. Y claro, entonces ahí teníamos ya, hay que tener en cuenta de que teníamos Camino Financiero andando. O sea, una plataforma donde nosotros hacíamos principalmente vídeos de YouTube. Nos costó un año monetizar y llegar también, de hecho, a los 1000 seguidores. Claro, que era uno de los requisitos. Claro. Como tener 1000 suscriptores y tener 4000 horas de visualización, como a recién que YouTube se preocupe de ti y te pague un céntimo. Sí. Y como el primer cheque que te llega a YouTube es como, oh, wow, te llegan $8. Es como... Así es. Y yo creo que ese año donde a lo mejor estuvimos manteniendo los trabajos y hasta que llegamos a monetizar fue clave para, digamos, yo diría prácticamente para el éxito de todo lo que hemos hecho después. Y si no hubiésemos aguantado ahí, también el hecho quizás de hacerlo conjuntamente, como que nos íbamos tirando el uno del otro cuando no teníamos ganas, todos los domingos estábamos ahí grabando vídeos hasta las tantas de la madrugada. Entonces eso fue clave, creo que es súper importante como recordarlo, tenerlo en cuenta cuando alguien a lo mejor está buscando, bueno, el éxito a lo mejor en su proyecto o en algo personal que no tiene éxito. Espérate un año y realmente un año no es nada. Sí, yo creo que en general YouTube es como bien desafiante por eso mismo. No por la, digamos, como la dificultad de grabar un video, de editarlo, que eso sí que, o sea, al final es mucho tiempo más que una dificultad como intelectual o técnica, digámoslo. Sí. Pero sí que es desafiante en términos como emocionales, psicológicos, de ver que tu trabajo no progresa de la manera en la que uno se espera, porque uno le pone un montón de horas. O sea, de repente uno hace un video y se demora, no sé, en grabarlo, al principio sobre todo te demoráis 4 horas en grabarlo, luego después de grabarlo hay que editar 8 horas en editar, entonces al final hay un montón de, bueno, investigación por supuesto, hay una preparación súper grande para poder tener un primer video y después ver que, no sé, lo vieron 10 personas. Después hiciste otro video que te tomó las mismas 14, 15, 20 horas incluso en hacer el video y pum, lo vieron 20 personas. Y ver que no hay progreso durante los primeros meses, incluso hasta casi el primer año entero, es como bien frustrante igual. Pero claro, hay que entender de que son procesos que toman tiempo
pero cuesta como tener esa motivación y yo creo que de todas maneras se hace mucho más fácil si es que somos dos que hacerlo solo. Me parece una odisea tener que hacer esto solo, de levantarme todas las mañanas y pensar en que tengo que grabar un video que lo van a ver 4 personas y que lo va a ver mi mamá, que se lo va a compartir a su amiga y poco más. Entonces, como que mantener la motivación de seguir trabajando en ello, sabiendo que aún así no lo está viendo prácticamente nadie, pero que en algún momento eventualmente más gente lo va a ver, es bien como desafiante personalmente, yo creo. Así es. Bueno, entonces, como para resumir o ir cronológicamente, estuvimos probando varias cosas. Después dimos finalmente con algo que nos gustaba, aportaba algo, nosotros estábamos aprendiendo y a la gente, bueno, le interesaba, quería eso y no tenía nada que ver con la pandemia en ese momento. De hecho, se benefició, yo creo, incluso por la pandemia. Entonces, digamos que durante la pandemia estuvimos... a nosotros nos vino genial por eso, porque estábamos como full trabajando en eso. Estuvimos un año trabajando, digamos, Camino Financiero y nuestros trabajos en tecnología, bueno, cada uno en lo suyo. Después de ese año, yo me dejé el trabajo, no sé si fue al año justo, pero bueno, me dejé el trabajo primero, después creo a los 4 meses te lo dejaste tú, porque claro, así teníamos más tiempo, porque ya llega un momento en el que era mucho trabajo también, y claro, financieramente también tienes que ser inteligente de la manera en que lo quieres planificar. En este caso pues teníamos bueno, el apoyo mutuo, ¿no? Entonces una persona, en este caso yo estaba renunciando a lo mejor bueno, de forma económica, Sebastián aportaba un poco más y entonces yo me dedicaba solamente al tema de Camino Financiero del proyecto. Hacía como el blog, me acuerdo, mucho Instagram. También hay que decir que al principio comenzamos con todo, o sea, teníamos Instagram, YouTube, el blog, el podcast y por eso en algún momento tuvimos que dejar el podcast porque ya no nos daba la vida. Y bueno, en algún momento también pues empezamos a generar ingresos y de ahí decidimos, bueno, ¿y qué tal si dejamos Alemania, un país donde, bueno, se vive bien, pero también es un poco más caro que a lo mejor irse a otro país donde el costo de vida es menor y además, bueno, la climatología es un poco más favorable? Porque, bueno, yo estuve 10 años en Alemania, Sebastián 7, y a mí me encanta Alemania, soy una súper fan, pero es verdad que con los años el tema del sol, al menos siendo como si eres una persona mediterránea, te afecta, o sea, a nivel... Sí, en general yo encuentro que vivir en Alemania tiene varias cosas que son ultra positivas, que ya lo hemos hablado varias veces, como en términos de seguridad social, de si es que alguien, o sea, si tenéis pensado, por ejemplo, tener familia, jubilación, los derechos laborales, la oportunidad de trabajo. O sea, yo me cambié de carrera completamente, tuve la oportunidad de cambiarme en Alemania, entonces sí que en ese sentido es súper positivo. Pero también tiene esas cosas, como el tema del clima, el tema como la gente siempre está media de mal humor, sale poco el sol, entonces como que hay ciertas cosas que son bien no sé si existe esa palabra, drenante, pero como que te van drenando un poco la energía, como te va costando cada vez más levantarte en la mañana, yo creo que después de un buen tiempo viviendo en Alemania. Sí. Tiene muchas cosas positivas, sí. Pero también esas cosas como que te van quitando un poco las ganas de quedarte ahí como de forma permanente. Entonces, ahí fue como, busquemos otro lugar que no tenga nada que ver, digamos. O sea, a Ana le encanta el alemán, a mí en particular el idioma no es mi parte favorita del país, digamos. Pero dijimos ya, busquemos algo que no tenga nada que ver y ahí fue cuando decidimos irnos a Tailandia. Así es. Tailandia, que para nosotros era como el paraíso porque tenía sol desde febrero que nos fuimos, cuando en Alemania pues estás como 6 meses el peor de los meses de invierno, sí, y claro, entonces ahí dijimos, bueno, pues investigamos por supuesto también el tema del costo de vida allí, que es algo que recomiendo que todo el mundo haga. ¿Cuál es el costo de vida? Nos vimos muchísimos vídeos de YouTube de gente que estaba viviendo ahí, de cuánto cuesta la vida ahí, entonces investigamos ese tema bastante, entonces dijimos, vale, ahora estamos ganando X y ahí, digamos, tendríamos unos gastos de tanto. Entonces tiramos por lo alto, por así decirlo, tampoco despilfarrando, pero bueno, para ir a lo seguro, ¿no? Entonces dijimos de ahorrar los 12 meses de lo que nos costaría mensualmente la vida allí. O sea, un total de poder estar un año, digamos, de si no tenemos ningún ingreso a través de Camino Financiero, poder, digamos, redirigir las cosas en el plazo de un año.
Y algo que era literalmente imposible, digamos, porque los videos ya estaban generando, no generando muchísimo dinero, obviamente, pero sí que ya estaba generando algo, ya habíamos empezado a trabajar con las primeras marcas, entonces era como prácticamente imposible que no generáramos absolutamente nada. Pero fue como si tengamos ese colchón en el caso de, si que quizás mañana YouTube se quema y se cierra todo, como tener al menos un año. Yo creo que fue una buena decisión, digamos, porque te permite irte con mayor tranquilidad, de no tener que estar como con la espada y la pared, trabajando también en el otro lugar y aprovechar también de conocer, dar una vuelta, no sé qué. Entonces yo creo que sí que es una buena decisión, como si bien porque ya es una decisión grande, digamos, el tomar la decisión de decir, ya, me voy del país, me voy al otro lado del mundo, donde no entiendo nada, donde no sé ni qué se come, y desde ahí como decir, vale, al menos tengo este colchón financiero que me va a permitir estar un poco más tranquilo durante este año por lo menos. Sí, eso fue clave. Entonces, en nuestro caso investigamos y no sé si recuerdo mal, eran $800 para vivir allí al mes. 1000. Claro, y nosotros calculamos 1000, o sea, dijimos, bueno, por si acaso, como un margen de seguridad, ¿no? Pongamos 1000. Entonces, digamos que teníamos que ahorrar hasta ese momento, digamos, en todo ese año que estábamos pensando en eso, unos $12.000, Claro. 12.000 euros más o menos, 12 millones de pesos a día de hoy, para podernos ir tranquilamente. Algo que también costó lo suyo, pero bueno, como era lo mismo, lo de la pandemia, como que... Tenía pocos gastos en ese momento. Sí, también teníamos pocos gastos, entonces como que tampoco fue tan difícil. Yo creo que ahorré al final $10.000 o algo así. Sí, Tú sí, creo que sí. sí que llegaste Sí. a los 12.000. Pero bueno, fue como eso, como un colchón de decir, de tranquilidad. Y mira, si no sale, he tenido una experiencia increíble en Tailandia seguramente. He estado un año por ahí y vuelvo a encontrar un trabajo de lo mío. Por suerte en Alemania, pues ese tema de los trabajos pues no es un problema porque nuestras posiciones, al menos en la industria de la tecnología, estaban en alta demanda. Y entonces no había nada que pudiese, o sea, había cosas que pueden salir mal, pero quiero decir que lo peor no era tan malo, que es lo que me gusta hacer, o lo que me enseñó Sebastián a hacer, que es ¿cómo se llama? El risk assessment, como un análisis de riesgo de qué es lo que peor que puede pasar en el momento, ¿no? De cuál es tu miedo, ¿no? Entonces pones cuál sería la solución si pasara eso que tú temes. Que pase. Claro, al final como que nada es tan terrible, como que uno al principio como piensa que, no, en verdad sí que, no sé, digamos que nosotros ya estamos pensando en qué pasa si no generamos ningún céntimo, como que cuando uno lo escucha por primera vez eso dice, en verdad yo me muero, o sea, como que no sabría qué hacer, estoy al otro lado del planeta, no entiendo nada, no. Pero como después cuando uno lo empieza como a racionalizar un poco es como, vale, ¿qué pasaría realmente pensarlo en frío? Decir, mira, si me quedo sin dinero, bueno, me tengo que devolver, ¿no? El pasaje de vuelta ya lo tengo comprado, digamos, entonces tampoco pasa nada. Entonces me tendría que devolver, no habría nada más. O sea, además ya teníamos, por ejemplo, un seguro de salud, entonces eso por esa parte si pasaba algo también ya estaba cubierto. Y como que al final era, lo peor que podría pasar sería tener que devolverme a Alemania, que era algo que no queríamos directamente, pero bueno, si hubiésemos tenido que hacerlo, se hacía y punto, no, tampoco era tan grave. Entonces como que generalmente creo que esa es como una buena forma de ir como tomando las decisiones porque al final, o si no, se hace más difícil tomar un riesgo. Sí. Pero si uno tiene entendiendo cuáles son las consecuencias, digamos, si yo estoy de acuerdo o me siento cómodo, digamos, con esas consecuencias, que se parece a toda la inversión también, como que digo, mira, en verdad no es tan terrible, puedo soportar esa mala consecuencia, digamos, que es la peor de todas. Y si es que con eso me siento relativamente bien, digo, bueno, lo hago, asumo el riesgo y doy ese siguiente paso, digamos. Sí, tal cual, o sea, es que si no, como que, no sé, hay personas, yo soy una de ellas, que a veces el miedo o las emociones como que te nublan la vista, o sea, es como que, no sé por qué, pero esta situación o esta decisión como me aterra y a veces no sabes ni por qué, me pasa a veces mucho, entonces esto lo he aprendido mucho de Sebastián, que él es como mucho más racional en ese sentido, entonces busca soluciones y a los miedos o a lo que te preocupa, a ver, entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación? Y dices, yo me lo escribí, o sea, esto de Tailandia, me lo escribí, a ver, si pasa esto, vale, pues nos volvemos, o sea, si se nos acaba el dinero, volvemos a Alemania y buscamos trabajo, vale. Si pasa lo otro que temía, pues esta otra cosa voy a hacer. Y digo, bueno, entonces ya puedo dejar mi trabajo, como con la tranquilidad y me puedo ir y si pasa lo peor, pues nada, me voy a volver y ya está. Es como
te quitas un peso de encima, yo creo, también. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que esa es como una de las formas más como, entre comillas, racional, creo yo, por lo menos para mí. O seguro que cada uno tendrá su método de cómo tomar decisiones, digamos. Pero como que para mí me sirve mucho hacer ese tipo de análisis como en mi cabeza y decir, bueno, ya, lo hago. Así que, o sea, es que, sobre todo porque, no sé, en ese momento teníamos 28, no, 32, en verdad, qué mentira. 32. Teníamos 32 y claro, fue como... 20 y poco, dice. 20 y poco, no, nada que ver. Bueno, teníamos 32 y es como, o sea, si no lo hago ahora, realmente después cuando tenga 45 no lo voy a hacer. Sí. Entonces como doy el salto y ya está, porque si no en verdad voy a estar comiéndome la cabeza para siempre. Y a mí me carga, es que hay una cosa que me carga y yo creo que también por eso trato de hacer ese tipo de análisis. Porque una cosa que me carga es luego estar, no sé, digamos, un año después y haber pensado como, ¿y si lo hubiese hecho? Yeah. ¿Qué hubiese pasado? Como prefiero como, no sé, lo siento por la palabra, pero prefiero cagarla, digamos, como tomar la decisión, cometer el error y si es que sale mal y ya está. Pero como que prefiero hacer eso que quedarme con esa sensación de, si lo hubiese hecho, quizás mi vida hubiese cambiado totalmente. Y yo creo que en este caso, cuando estamos tomando una decisión tan grande como de empezar nuestra vida nómada, digamos, como que sí que es un cambio súper importante. Y que yo, bueno, desde mi punto de vista, supongo que el tuyo también, no lo sé. Pero es un cambio súper positivo, en verdad. Sí. Es un cambio con el que estamos contentos. Entonces, en ese sentido, es como, ya estoy. Como no me hubiese, o sea, ahora me daría mucha pena como ahora tener esa sensación de decir, uy, quizás lo deberíamos haber hecho. Quizás deberíamos haber comprado ese primer pasaje a Tailandia y probar cómo funciona. Entonces, nada, yo creo que quedarse como con esa espina media clavada, a mí no me gusta. Entonces prefiero como buscar un poco la forma en la que la decisión calce con lo que estoy buscando y pum, dar el salto ya. Sí, no, a día de hoy, por supuesto, la gente dice, ¡ay, qué envidia! Que si tuviese vuestra edad o yo habría hecho lo mismo o no sé qué en vuestra situación. Y además es que, claro, lo que teníamos antes, como que ya sabes cuál es tu situación actual, o sea, lo de tomar el riesgo, yo creo que si haces el análisis de riesgos, ya tienes claro lo que puede pasar. Y lo otro, la otra opción, que es quedarte donde estás, eso ya sabes lo que es. Entonces, lo otro, te falta experimentarlo. Es como también lo de la inversión, ¿no? De el momento también para asumir ese riesgo es ahora. A mí eso también era lo que más me motivaba, yo creo, a tomar la decisión de dejar el trabajo, de irnos. Era, si no lo hago ahora, ¿cuándo? O sea, es que ahora es el momento perfecto. O sea, en 10 años más seguramente ya tenga otras cosas en la cabeza y no tengo a lo mejor los medios, la motivación, la energía, no sé. Pero ahora sí, entonces es el momento de hacerlo. Y no, imagínate que ahora estuviéramos aún ahí ahora mismo, en marzo, en pleno invierno alemán. Qué duro. Que tenemos amigos ahí y claro, se mueren por ver el sol. Y es que me imagino también como que si eres de este tipo de personas que... no sé, que no estás para estar como en un cubículo, por así decirlo, o que quieres tener algo propio, como que nunca va a ser suficiente un trabajo para otra persona. O sea, como que yo me sentía constantemente insatisfecha. No sé por qué. Y yo creo que no tiene necesariamente que ver, digamos, con esto de solamente para lo que has visto como o sea, el tema del nomadismo, que es una parte, obviamente, pero tiene que ver con todo en general, como en todo orden de cosas, también con nuestros trabajos, con el asumir ciertos desafíos nuevos, el atreverse a abrir tu propio negocio, en atreverse a abrir un canal de YouTube y que la gente te vea y que tus amigos vean tu primera vergüenza, porque además los primeros videos son horribles, obviamente, uno se ve como un robot, el escenario obviamente es terrible, el audio se escucha pésimo, la edición está mal, pero entonces... como darse el permiso, digamos, para tener esa exposición inicial y como que la gente te mire con cara rara, pero aceptarlo igual, de alguna manera, y atreverse a tener esa exposición como medianamente negativa, digamos, pero igual al final es lo que quiero hacer. Si es que realmente lo que quiero hacer, lo único que tengo que hacer es dar ese primer paso, atreverme a grabar ese primer video, abrir mi primer negocio, ya sea, no sé, en mi casa, no es necesario que haya una inversión de por medio. Pero lo importante es como, que también es lo mismo que siempre hablamos con la inversión, es dar ese primer paso. Yo encuentro que esa primera piedra que uno pone es la más importante. Porque al final es como, si no lo hago, o sea, al final hay miles de cosas que dejo de hacer. Y quizás hay miles de oportunidades que me estoy perdiendo. Podría cambiar mi vida completamente solamente por una decisión.
Sí. Entonces como no dar esos pasos pero siempre obviamente hay que tener cierta cautela, digamos, como tampoco se trata de que todos los días me voy a tirar en paracaídas y voy a hacer cosas locas, sino que se trata también de hacer ese como análisis, digamos, del riesgo y decir, sí, o sea, es lo que quiero, sí, ¿qué es lo peor? No es tan malo, perfecto, lo hago. Y atreverse y hacerlo y punto. Pero no cuestionarse eternamente de, no, pero es que mira, me abriría un canal de YouTube, pero es que mi cámara no es tan buena. No, pero es que no tengo micrófono. No, pero qué vergüenza, ¿qué va a pensar mi mamá cuando me vea en YouTube? Y como que tener todos esos cuestionamientos lo único que hace es frenarte y no hacer nada. Y quedarte quieto y haberte quedado con las ganas de decir, wow, ojalá hubiese abierto ese canal de YouTube. Ojalá, y como después ver a otra gente que se dedica a eso y decir, qué envidia, qué envidia. Y como creer de que, no, pero es que ellos son especiales. Como que Claro, de repente, claro, como que no, ellos tienen algo que como que los hace especial y por eso. No, todos tenemos exactamente lo mismo. Hay gente que tendrá más o menos carisma que otros, pero al final es simplemente que ellos se atrevieron a dar ese primer paso, ellos abrieron el canal de YouTube, ellos se grabaron por primera vez, pasaron la vergüenza y siguieron adelante. Y encuentro que eso sí que es lo más importante de todo. Sí, dicen que como el 1% de las personas, o sea, puede hacer algo, pero no, ¿cómo es? Como todas las personas pueden hacerlo, pero solo el 1% se atreve de verdad a hacerlo, o da el paso, ¿no? Que de hecho, yo creo que yo tenía muchísima vergüenza de hablar en la cámara, pero una de las cosas, así como una anécdota, es que yo no le compartí nuestros vídeos ni a amigos, ni a familiares, ni nadie. O sea, me daba igual que no tuviese visitas, pero es que me daba mucha vergüenza. Entonces, a mí no me da vergüenza que me vea gente que no conozco, porque como no me conoce, no tiene expectativas, no tienen nada, ninguna referencia de ti. Pero claro, es que yo me pongo en la mente de, y mis amigos, oye, qué pensará, qué ridícula, que no sé qué. Entonces digo, es que eso era lo que me frenaba. Entonces digo, voy a abrir algo, además como no eran nuestros propios nombres, como era Camino Financiero, que era algo que nadie conocía, pues no nos van a encontrar. Y en algún momento nos encontraron y dije, pero ¿y esto? Pero ahí como ya había pasado algún tiempo, pues ya me daba igual. Pero hay un pequeño dato para los que tengan a lo mejor la vergüencilla del miedo escénico. Sí, yo creo que de hecho como que siento que durante estos años que ya llevamos viajando, no sé qué, creo que hay muchas personas que nos dicen como, wow, me encantaría. No, mira, yo trabajo de no sé qué y me encantaría tener un canal de YouTube de otra cosa. O, me encantaría poder viajar como ustedes lo hacen. Sí. Y al final es como, sí, o sea, entiendo que te encantaría, pero ¿por qué no? O sea, como que es muy poca gente la que efectivamente lo intenta. Porque hay gente que, no sé, que hemos conocido, por ejemplo, en los viajes y que tienen exactamente las mismas condiciones que nosotros. Son profesionales, tienen un trabajo estable y les gustaría emprender algo. Y les gusta viajar. O sea, tienen absolutamente exactamente las mismas condiciones que teníamos nosotros en ese momento. Y como siguen soñando, como me encantaría poder hacerlo, pero como, no, pero es que yo ya como que ya hasta ya no puedo. Y tienen 32 años. Y como, no, ya hasta ya no puedo. Entiendo que me imagino que hay ciertas limitantes, digamos, si es que alguien tiene familia, se hace más difícil y eso o sea, se entiende, por supuesto. Ya cada uno verá si es que aún así lo podría hacer, pero gente que está exactamente en las mismas condiciones que estábamos nosotros en ese momento y aún así como que sueñan con hacerlo, pero no se atreven a hacerlo, es como dan como unas ganas de empujarlo y como sentarlo frente a una cámara. Una patada, claro, sentarlo frente a una cámara y decir, graba ahora. Ahora ya. 15 minutos para grabar un video y lo publicamos directamente. Como, es simplemente como sacudirse y sacarse el miedo encima y hacerlo por primera vez y ya está. Este tipo de personas por una parte, pero también curiosamente a través de los viajes, que no solo ves lugares bonitos, sino también conoces a gente muy interesante de todos los países, de todas las... como también un tipo de gente diferente a la que conoces a lo mejor en nuestras empresas en Berlín, que incluso eran gente también de todas partes, pero esas personas que dan el paso y se arriesgan a una vida nómada o lo que sea y se dedican a viajar, ahí me di cuenta también que nosotros en estas decisiones que tomamos para irnos fuimos súper conservadores. Sí. Muy conservador. O sea, ¿quién se va con un año de ahorros? No. Nadie. O sea, hay gente que no tenía ni idea de lo que iba a hacer tampoco y estaba como con unos ahorrillos y va viendo o va trabajando en el lugar o va trabajando como de aquí para allá, como un poco... Hay gente que ni siquiera sabía hablar inglés y se fue a Irlanda. Pero claro, como que al final sí es cierto, como que uno se da cuenta de que uno fue mucho más precavido de lo que realmente... Entonces como que hay mucha gente que dice como, uy, qué arriesgados fueron. ¿Verdad? No. En perspectiva, no.
No. O sea, y conocimos, podemos nombrar aquí a mucha gente, pero efectivamente un amigo Cristian que se fue a Irlanda y no sabía inglés. No sabía inglés. ¿No? Y después lo encontramos en Tailandia y ahí estaba también como disfrutando. Y después se quedó sin dinero y se iba a Australia a trabajar allí, también sin saber inglés. Entonces, todavía no sabe. Sí, todavía no sabe. Pero sí, o sea, muy interesante que también a veces no necesitas tenerlo como todo así en bandeja o ser tan conservador. O sea, ahora lo pienso y digo, igual con la mitad de dinero nos habíamos ido y tan... Sí, de todas maneras. O sea, obviamente no significa que todo el mundo debería como llegar y agarrar su mochila mañana, pero sí que sirve planificar porque te da una cierta tranquilidad que quizás es que no tengo ni un céntimo en el bolsillo, lo va a pasar un poco más, o sea, un poco más apurado, digamos, pero de todas maneras, o sea, nosotros fuimos como lo más conservador que se podía hacer. Yo personalmente como que recomendaría que la gente se acercara más hasta al lado de nosotros, digamos, como a ser más conservador que menos. Digamos. Por paz mental, sobre todo. Sí. Pero también hay una de las cosas que te ayuda, encuentro yo, como que a nosotros nos pasó algo, que perdimos dinero por X motivo, digamos, que da lo mismo en este momento, conversarlo, pero fue bastante. Y te empuja a hacer cosas, digamos, como cuando te ves en situaciones complejas, como situaciones de aprieto, donde digo, mira, me estoy quedando sin plata. O sea, ya literal me quedan 3 meses y con esos 3 meses, si no hago algo ahora, me tengo que volver. Entonces, cuando tenía esas situaciones, también sí que son relativamente positivas. Obviamente es un estrés horrible igual, pero sí que son relativamente positivas en el sentido de que te empujan a hacer ciertas cosas que uno va dilatando en el tiempo, los va pateando y digo, no, bueno, es que como todavía me queda plata, no, da igual, ya lo empezaré el próximo mes, y el próximo mes, y el próximo mes, y el próximo mes. Pero claro, cuando ya estáis como más apurado, es como, ya, o lo hago ahora o me tengo que volver. Entonces como que igual también esas situaciones como que cuando uno está un poco estresado, en apuros, digamos, también sirven. Sí, totalmente. Bueno, y después de todo, bueno, hemos estado viajando por un montón de lugares. El año pasado estuvimos en Chile, ahora estamos de nuevo en Chile. Poder disfrutar también más de la familia, además siendo cada uno de un lugar, ir a visitar de nuevo Alemania de turista por unos días. Sí, fue una emoción. Fue interesante. Me gustó. Y bueno, aparte de eso, hemos seguido como somos así un poco inquietos, seguimos como con nuevas cosas. Y a día de hoy, bueno, hace de hecho un año, empezamos, aparte de Camino Financiero, un proyecto tecnológico que es algo muy diferente a lo que a hacer vídeos y todo esto. Entonces, nos gustaría contar un poquito sobre esta experiencia, sobre todo porque, no sé, a lo mejor hay alguien que también esté en esta situación de querer empezar a lo mejor una startup, un proyecto, y es algo, bueno, un desafío no menor. Yo creo que al principio no teníamos idea de la dimensión que esto puede tener, porque bueno, todo empezó porque en Camino Financiero somos amantes de los ETFs, que quien no sepa qué son los ETFs, por cierto, es una forma muy barata, muy sencilla, muy poco arriesgada de invertir. Entonces, a todo el mundo se lo recomendamos. Podéis ver otros vídeos de nuestro canal de YouTube para ver un poco más qué es, pero no entraremos en detalle. Simplemente que no habían formas de cada uno elegir sus ETFs o de analizarlos, o formas un poco más amigables. Todas las plataformas de búsqueda o para analizar ETFs eran como infumables, o sea, eso era como gráficas y como cosas más para profesionales que se dedican como a analizar día tras día y no para personas pues comunes y silvestres, ¿no? Claro, y nosotros, bueno, tenemos un curso de inversión que hasta ese momento era en vivo, digamos. Claro. Entonces lo veíamos cada vez que hacíamos el curso, enseñábamos a la gente cómo utilizar esas plataformas porque no había otra opción, digamos. Enseñaba a usar la plataforma, la gente como que medio entendía, medio que no. Como que todos te miraban, pues esto es por Zoom, entonces te miraban con cara de, vale, más o menos me estoy enterando, pero no mucho. Y después como, vale, había que ayudarlos un montón a tratar de entenderlo. Cuando finalmente lo entendían, después nos faltaba mucha gente que luego te escribía a 1 mes, 2 meses, y decía, oye, ¿cómo se usa? Que ya no me acuerdo de nada. ¿Había que apretar aquí o había que apretar allá? ¿Y este filtro para qué sirve? Entonces como que al final era, vale, más o menos lo están entendiendo, pero es que ya más nosotros no podíamos hacer, digamos, como, o si no lo tendríamos que haber hecho ya por ellos directamente. Entonces fue como,
Mira, yo creo que aquí hay un espacio, sobre todo porque las plataformas que nosotros enseñamos a usar estaban pensadas para eso, para un profesional. Sí. Entonces no están pensadas para la gente común y corriente y cada vez hay más inversores comunes, digamos, o como inversores individuales como nosotros o como mucha de la gente que está viendo ahora seguramente, que invierten, que compraron sus primeros ETFs, que descubrieron que era el S&P 500 y compraron su primera acción en un ETF. Entonces, pero no existía una plataforma que efectivamente diera espacio para esa gente y que estuviese pensado en ellos y no pensado solamente en un profesional que hace carteras de inversión para sus clientes. Entonces, como habiendo tenido como esa exposición a ese gran problema, fue como, vale, porque, o sea, si nosotros tenemos la capacidad, digamos, bueno, yo trabajé varios años en tecnología, desarrollando productos de tecnología, digamos. Entonces hice productos tecnológicos, digamos. Entonces sé cómo se hacen, sé cómo gestionarlo. Entonces, como si tenemos la capacidad de crear una comunidad como la que hemos creado hasta ahora, si tenemos también la capacidad técnica del conocimiento técnico, digamos, para crear un producto, hagámoslo. O sea, hagamos nuestra propia plataforma y que sea amigable en base a lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que a la gente le cuestan ciertas cosas, hemos aprendido que los primeros medios son tal y tal, hemos aprendido que la gente quizás quiere algo más lineal, algo más simple, algo más sencillo, no quiere verse agobiado por 400 ETFs del S&P 500, sino que muéstrame 2 y con eso ya estoy servido, digamos. Entonces, como habiendo entendido toda esa información, fue como, hagamos nuestro propio proyecto, ¿sí? Tiene todo el sentido del mundo. Tenemos la capacidad como técnica, digamos, tenemos la comunidad también donde podemos seguir encontrando más feedback, más retroalimentación de ellos. Entonces había que dar ese paso y también es como esto mismo de ¿qué es lo peor que puede pasar? Es que haya perdido mi tiempo. Eso sería lo peor, digamos, de que lleve 6 meses desarrollando, 1 año desarrollando, no lo use nadie, yo lo he hecho mal y perdí mi tiempo, porque además la inversión es prácticamente nada, digamos, simplemente horas de nosotros, más por supuesto un programador que está trabajando con nosotros. Entonces, pero más allá de eso es como invierto horas y si pierdo esa hora, bueno, al menos lo intenté y traté de hacer un producto que le sirviera a la gente. Y yo creo que también es casi que una herramienta de trabajo para nosotros mismos también. Como en lugar de tener que enseñar estas plataformas horribles y complicadas, mejor prefiero enseñar algo simple y que la gente se vaya a quedar con eso. Y para mí también se hace mi trabajo más fácil. Sí, y curiosamente, de hecho, una de esas plataformas horribles que en su momento nos contactaron también para que hiciéramos una promoción y todo era muy horrible y algo que también nos pedían que no estábamos de acuerdo. Bueno, al final dijimos, nos enviamos por ahí, dijimos, vamos a formar nuestra propia plataforma y ya está. Y es que hay 2 frases célebres, yo creo, de Sebastián. Una es, aparte de ¿qué es lo peor que puede pasar? La segunda es ¿qué tan difícil puede ser esto? Y con eso puedes hacer cualquier cosa. Y aquí estamos haciendo un proyecto tecnológico con ayuda, también hay que decirlo, de una tercera persona, que es de hecho un alumno nuestro del curso, que era informático. Él es súper bueno, especializado además en tecnología de inteligencia artificial. Con él y con Sebastián, que también tiene mucha experiencia haciendo product management, que para los que no lo sepan es, digamos, él manda un poco a los desarrolladores informáticos y les dice, ponme este botón aquí, ponme no sé qué, esto, pónmelo así, y todo eso pues lo ha hecho él. Entonces, como también su experiencia y la capacidad de comunicarse con los informáticos es, bueno, te pone las cosas mucho más fáciles. No quiere decir que no se pueda hacer. Claro. Si uno sabe lo que quiere. Sí, pero claro, como habiendo tenido esa experiencia se hace más sencillo porque, claro, por ejemplo, no sé, una tontería, digamos, como hacer los primeros diseños iniciales de cómo quiero que se vea la plataforma. Si es que yo jamás, nunca en mi vida he trabajado en tecnología y no tengo idea qué es lo que hay que hacer, como que dar ese primer paso no es tan claro, digamos. Claro. Entonces, como habiendo tenido experiencia de poder, claro, como que además también los programadores hablan un lenguaje medio extraño, digamos. No es tan sencillo a veces entenderse con ellos. Pero lo que sí es que, como habiendo tenido esa experiencia, habiendo ganado esa experiencia en tecnología, sí que se hace más fácil. Pero yo creo que al final, bueno, conocimos a una persona que él era kinesiólogo, o sea, no tiene nada que ver, y también empezó su propio... Como fisioterapeuta en España, claro, sí. Y empezó él también su propio producto tecnológico, contrató a un equipo en la India o no sé dónde, y como al final él no tiene nada que ver con tecnología y aún así desarrolló su propio producto tecnológico. Entonces al final sí que cualquier persona lo puede hacer, hay que romperse la cabeza, por supuesto, como en todos los proyectos, digamos, pero al final se puede de todas maneras. Sí, al final YouTube tiene todas las respuestas, yo creo, o sea, es donde hemos aprendido todo lo que sabemos. O sea, de hecho,
En su momento, cuando Sebastián se cambió de lo que estaba haciendo en Alemania de marketing, SEO, se cambió a ser product manager, o sea, todo lo aprendió a través de YouTube. Entonces, al final, bueno, uno si quiere, si tiene la voluntad, puede ir aprendiendo, creo. Sí, de todas maneras. Y al final yo creo que todo cabe dentro de lo que estábamos conversando al principio, de esto de asumir nuevos desafíos, de atreverse, intentarlo, y si es que fracasa, no es tan terrible en verdad. Y como, no, o sea, todo se puede aprender, digamos, de alguna u otra manera. Nosotros también empezamos a invertir sin saber absolutamente nada. Creo que yo nunca había tenido un acercamiento a la bolsa, mis padres nunca invirtieron, no tenía ningún pariente, digamos, como el clásico que alguien que tiene algún tío que compra acciones y te lo comenta en el asado del domingo. Yo nunca tuve a nadie que supiese absolutamente nada de bolsa, mis amigos tampoco, y claro, como que nunca tuve ese acercamiento y después simplemente leyendo, viendo canales de YouTube, viendo películas, lo que sea, al final uno va aprendiendo y dice como, vale, o sea, no es tan difícil, lo puedo aprender y como te facilitan mucho las cosas para luego ir dando esos siguientes pasos y darte cuenta que los desafíos no son tan grandes como uno cree en un principio, sino que es simplemente iniciativa, dar ese primer paso y saltar y tirarse a la piscina y empezar a hacerlo. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que te haya gustado nuestro regreso y disculpad si ha sido un poco largo, es que teníamos muchas cosas que contar, pero bueno, si queréis que ahondemos un poco más en alguno de los temas que hayamos tocado en el día de hoy, hacednoslo saber. Podéis dejar un comentario a través de Instagram @camino.financiero y comparte este episodio con algún amigo o una amiga que le pueda gustar y ayúdanos a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, os esperamos de vuelta en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Chao.